Seguimos con este temario que tenemos entre manos y sobre todo que baje al corazón, ¿verdad? Entre manos porque lo estamos tratando, que estamos tratando de digerirlo, de que pase por nuestro entendimiento, pero para que se haga vida, claro, para que pase por nuestro corazón, de donde salen las fuentes de la vida, y que todo esto lo incorporemos a nuestra vida, que es lo que hace falta. Porque solo saber cosas no nos salva, saber cosas no nos convierte, saben los demonios y mira cómo están. Así que se trata de vivir, de poner en práctica la palabra de Dios, toda esta enseñanza. Pues decíamos la semana pasada, citando al padre Arintero, que la primera lección que se aprende en la escuela de Jesucristo es el niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que vamos a seguir profundizando en ella. En esto de, lo primero, el negarse a sí mismo. Y decíamos que el negar tiene que ver bíblicamente con el conocer, ¿eh? Luego, negarse tiene que ver, se podría traducir también con desconocerse, o dicho de otra forma, olvidarse uno de sí mismo, no buscarse a sí mismo, no preferirse, no amarse por encima de, no buscar la propia gloria, ¿verdad? Pero vamos a profundizar más en esto de negarnos, el no, la negación que aparece ahí. Es un adverbio que modula las frases, cambia todo el significado, ¿verdad? Es, es algo decisivo. Pero ¿cómo se interpreta? Literalmente sería como anularse, ¿no? Y eso no puede ser, porque Dios nos ha creado y ama su creación. Luego, no es decirse que no a uno mismo, ¿verdad? No es eso, no es, no es eso. Entonces, el sentido, que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, requiere entender que en nosotros hay una realidad, además de esa que es la creación de Dios. Y esa realidad es la que nos inclina al pecado, a la rebeldía contra Dios, lo que llamamos la carne o la naturaleza carnal o la naturaleza del hombre viejo que se corrompe siguiendo esas seducciones que nos arrastran al pecado. Luego, a lo que hay que decir que no es a las exigencias, porque además es muy soberbio y prepotente y exige, del hombre viejo. A lo que hay que decir que no es a la carne. Esa negación de uno mismo es por encima de todo una declaración de guerra. O sea, estamos en guerra y tenemos el enemigo en casa y hay que ir contra él, sin cuartel, sin tregua. Y esa guerra contra la carne es nuestra primera guerra. Es decir, nosotros decidimos en esta guerra, las batallas de cada día, quién tiene la victoria. Y para ser libres verdaderamente, necesitamos someter los deseos de la carne, es decir, las seducciones de la carne con que nos quiere separar del bien, de la verdad, de Dios, nos quiere arrastrar por algo que parece bueno muchas veces, que parece deseable, apetitoso, agradable, pero sobre todo porque nos lo presenta la carne como atractivo porque es su interés. Pero realmente no es nuestro bien, ni da gloria a Dios, nuestro creador y nuestro dueño y Señor. Luego, esta guerra contra la carne tiene que estar en el principio de nuestro camino en la vida en el Espíritu, en el principio de esta enseñanza como discípulos de Cristo. Decir que no a la carne, negarse a uno mismo, a estas inclinaciones que hay en nosotros, es básico, es elemental. Es decir, entender que la carne y el espíritu son contrarios, como dice San Pablo, la palabra de Dios, la carta a los Gálatas, son contrarios. Luego, donde está la carne, el espíritu tiene poco que hacer. Y donde está el espíritu es que la carne se le ha dicho que no y se la ha desalojado. ¿Eh? Son, por tanto, inversamente proporcionales. Donde crece la carne es que se apaga el espíritu. Donde se fomenta el espíritu es que la carne se la somete.
Por tanto, favorecer a uno significa perjudicar al otro. Luego, decir que no a la carne es decir un sí al espíritu. Entonces, si estamos hablando de una enseñanza en esta escuela del discipulado, en esta escuela del seguimiento de Cristo, también podríamos usar la imagen no tanto de la escuela, sino también la de el cuartel militar, ¿verdad? ¿Y qué se hace en un cuartel? Aparte de que también se aprende, claro. Se entrena a los soldados. Estos aprendices son aprendices particulares, ¿eh? Soldados. Entonces, si nos consideramos soldados de un ejército, como somos en verdad, alistados en el ejército de Cristo, y tenemos enemigos, y hay que conocer los enemigos, negarse es no solo negarse y tomar la cruz y seguir a Cristo, no solo la base de la enseñanza del discipulado cristiano, sino también en el cuartel de los soldados de Cristo es una declaración de guerra, como decíamos, contra los enemigos. Negarse a uno mismo significa luchar hasta alcanzar la victoria sobre la carne. Tomar la cruz significa caminar contra la corriente del mundo y vencer al mundo. Y seguir a Cristo significa negar a Satanás, sus seducciones, sus engaños y la idolatría a la que nos quiere llevar, y tener por único Señor y dueño y Dios a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Luego la victoria sobre el diablo. Ahí están nuestros enemigos, ahí está el combate y ahí está este camino. Luego, es fundamental entender como discípulos, como soldados, como queramos, pero entender estas lecciones básicas en nuestro discipulado, en nuestra escuela, en nuestro aprendizaje como seguidores de Cristo, en nuestra milicia, en nuestro cuartel. En definitiva, como estamos hablando del primer paso, este negarse a uno mismo, tenemos que entender aquí que se trata de pasar de la muerte a la vida, de la muerte que es la vida vieja, la vida del hombre viejo, a la vida nueva, a la vida en el espíritu, al hombre nuevo. Esto es una transformación que es progresiva. A veces nos parece, cuando alguien tiene la experiencia de una conversión que le ha cambiado el Señor y tal, pues le parece que ya está casi todo hecho y no se da cuenta que está empezando, que queda muchísimo todavía. Tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, pero no parar en esta transformación, sino tomar acción sobre lo que tenemos que hacer. Luego, esta transformación nos lleva hasta la unión con Dios. No es otro el objetivo, la unión con Dios. ¿Y qué puede estar unido a Dios? La carne no puede. Luego, nada que sea de la carne puede participar de esa unión con Dios. Tiene que haber una muerte total, completa, del hombre viejo, del hombre carnal en nosotros. Entonces, para que se dé esta transformación en nosotros, se requieren dos cosas, dos. Una negativa, deshacer, destruir, derribar, y otra positiva. Derribamos para edificar, nos despojamos para revestirnos, extirpamos para plantar, es decir, quitamos lo viejo para poner lo nuevo. La primera parte, aunque todo es gracia y la iniciativa siempre es de Dios, que nos da el querer y el obrar y la capacidad y todo, dependemos de Él para todo, pero nos deja que colaboremos más activamente en esta primera parte, que es el derribar, el retirar lo viejo, el ir contra esas tendencias de la carne y no alimentarlas, sino hacerla sufrir y padecer y morir. Entonces, esto es el quitar esas tendencias, ir contra esas tendencias, actuar en contra, como decía San Ignacio de Loyola, actuar en contra. Si tienes una tentación, una tendencia que te viene, pues actúa en contra, lo contrario, ¿eh? Haz lo contrario. Entonces, es ir contra esas tendencias opuestas a la voluntad de Dios. La segunda parte, que es vivir en la voluntad de Dios, no podemos hacerla, sino con el impulso del Espíritu Santo. Es decir,
Tiene que ser Dios quien nos mueva, Dios quien haga la obra, ¿verdad? Pero en esta primera parte es conjunta Dios y nosotros, con su gracia, pero se espera de nosotros que seamos activos, muy activos. Es decir, que demostremos con nuestro esfuerzo, la palabra esfuerzo es apropiada aquí, porque se requiere esforzarse y ser valerosos en esta batalla para luchar contra esas tendencias, para hacer morir a la carne. Así que la voluntad de Dios no puede reinar en nuestra vida enteramente mientras nuestra voluntad está desviada, apegada por las tendencias de la carne. Hay que decir que no hay esa negación a uno mismo. En la tradición católica hay dos palabras que tratan de este tema, o que compendian lo que es la negación de uno mismo. Son abnegación, ¿no suena? ¿No suena esta palabra? Abnegarse, abnegación. Y la otra es mortificación, mortificación. Son dos palabras que hablan de negarse a uno mismo y hablan como de dos fases. Primero es la abnegación y luego viene la mortificación. ¿Y qué significan? Abnegación, literalmente, etimológicamente, significa renuncia o no conceder lo que se solicita, no dar lo que pide la carne, en este caso, ¿no? Es una renuncia a los apetitos, lo que pide, lo que desea la carne, los apetitos de la carne, porque son opuestos al espíritu. No es decir que no porque no, o sí porque sí, sino hay un motivo, claro, hay un motivo, ¿verdad? Como decíamos antes, dice San Pablo, Galatas 5:17, la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Abnegación y mortificación, de hacer morir, mors facere, mortificación, hacer morir. ¿Hacer morir el qué? Pues nuevamente, no es algo ahí porque sí, sino hacer morir al hombre viejo, lo que tiene que morir, como nos enseña la Escritura. Así que la mortificación viene a completar la primera fase, la de la abnegación. La abnegación tiene que llegar, esa renuncia tiene que llegar hasta hacer morir esa tendencia, hasta hacer morir al hombre viejo, hasta dominar nosotros nuestras pasiones con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios y vencer, vencer sobre la carne. Los maestros de espiritualidad pues han hablado de esto profusamente. Claro, es que no puede estar de otra manera tratado, porque esto, como decimos, está en la base de la vida espiritual, en la base del aprendizaje del discipulado de Cristo. Por ejemplo, el Kempis, un autor clásico, ¿verdad?, de espiritualidad de siempre. Dicen que el segundo libro más leído después de la Biblia. Pues dice en el capítulo 32, que se titula De la abnegación de sí mismo y abdicación de todo apetito, ya el título dice mucho, ¿verdad? Pues dice, hijo, no puedes poseer la libertad perfecta si no te niegas del todo a ti mismo. Y más adelante, en el capítulo 56, dice, quiero que aprendas la perfecta renuncia a ti mismo en mi voluntad, sin réplica ni queja. Luego ya nos está dando más pautas de cómo tiene que ser esta abnegación. Primero, está relacionada con la libertad. La libertad viene cuando sometemos, cuando negamos a la carne. Ahí empezamos a ser libres, verdaderamente. Es decir, si no te niegas del todo a ti mismo, dice, no puedes poseer la libertad perfecta. Lo camino para vivir esa libertad es negarse del todo, no un poquito, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, vale, pero vamos a dejar un campo ahí para poder... No, no, no. Dice, quiero que aprendas la perfecta renuncia, no una renuncia parcial, incompleta, perezosa, no, una renuncia perfecta a ti mismo en mi voluntad, sin réplica ni queja.
No se trata de contestar, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué? No sé qué. ¿Y esto qué duro es? ¿O por qué me toca a mí? Sin réplica ni queja. Esta es la abnegación cristiana, ¿eh? La verdadera abnegación, que es decir, no a esos apetitos desordenados de la carne. El gran maestro de espiritualidad del siglo XX español, García González Alintero, decía, refiriéndose a este tema, el negarse a sí mismo, dice, necesitamos hacernos suma violencia. Esta es otra palabra. Ha aparecido la palabra libertad. Ha aparecido la palabra sin réplica, sin queja, renuncia perfecta. Ahora González Alintero dice, necesitamos hacernos suma violencia. La palabra violencia es clave aquí también, porque sin violencia contra esta fuerza no se vence. Hay que hacer violencia. Y esa violencia es contra nosotros, contra esa tendencia que hay en nosotros. Necesitamos hacernos suma violencia, ¿no? Violencia fuerte, ¿eh? No un poquito y con un poquito vale, no, hasta vencer, suma violencia para poder resistir a las malas inclinaciones y desarraigar todos los vicios. Luego, el objetivo que plantea aquí es ambicioso, ¿verdad? No se queda a medias. Dice, resistir todas las malas inclinaciones y desarraigar todos los vicios. Y para eso hay que hacer violencia. Es más, suma violencia. Luego ya nos dice lo que nos toca, ¿verdad? Antes hablé de esforzarse. Bueno, pues hacer violencia también va en esta línea. Muy bien, pues esto de la abnegación que estamos tratando, como vemos, está en la base. Si queremos levantar el edificio del hombre nuevo, en la base hay que retirar lo que hay que retirar para plantar cimientos sólidos. Y sin abnegación no empieza a haber cimientos que sostengan la vida en el espíritu. Nos acordamos de la parábola del sembrador, como hay algunas semillas, algunos granos que caen en una tierra que no hay espacio, porque hay piedras, porque hay zarzas, porque la tierra es dura, porque es camino, por lo que sea, y no arraiga, ¿verdad? O si arraiga, no dura mucho. Pues para que sea nuestra tierra, tierra buena, necesitamos trabajar esa tierra, esforzarnos. Y ese esfuerzo y ese trabajo en la tierra empieza por la abnegación. Para que haya profundidad, haya espacio para acoger la palabra de Dios y que dé fruto. Negarse a sí mismo, como hemos dicho más o menos ya, no es anular nuestra identidad, nuestra persona. Somos una criatura amada por Dios, creada con unas cualidades que Él ha puesto en nosotros, con unas capacidades a las que no tenemos que renunciar, sino saber usar, sino más bien se trata de matar el egoísmo en nosotros, el ego, que por el pecado ha crecido y ha querido ser el centro e incluso recibir culto, ¿verdad? La egolatría, la vanidad, todo esto, la fuerza de la soberbia, la fuerza del pecado. Esto es nuestro enemigo, esto. Por eso, el hombre espiritual, el hombre celestial, el hombre nuevo, el cristiano, nace y crece en esa vida cristiana, espiritual, en la medida en que practica la abnegación de la carne, la renuncia, el despojamiento, desposeimiento y la mortificación del hombre carnal. Si no, no puede haber crecimiento en la vida en el espíritu. Sin abnegación no se puede llegar ni al crecimiento cristiano ni a la plenitud del hombre nuevo. No se puede alcanzar sin abnegación. Es necesaria esta operación anterior, hacer vacío para que el Señor ponga ahí su vida nueva en nosotros, dar muerte al hombre viejo. Por tanto, hay que ver el aspecto positivo de esta palabra que parece negativa, ¿verdad? Porque parece que es decir que no.
Eso siempre es negativo. Parece que es algo malo lo negativo. Y no, en este caso es positivo, es bueno. Hay que ver el lado positivo de la abnegación cristiana. ¿Por qué? Pues porque es decir que no a algo negativo. Luego es afirmar algo bueno en realidad. El hombre, que es criatura de Dios, realmente se niega a sí mismo, o sea, el bien suyo, cuando se aleja de Dios. Ahí es cuando el hombre se niega, verdaderamente. Es decir, la negación sería alejarse de Dios. La negación verdadera de nuestra identidad, de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro bien, negarnos a nosotros mismos en el sentido auténtico de la negación, es pecar, es el pecado. Entonces, eh, este hombre, eh, llamado por Dios, creado por Dios, se afirma a sí mismo cuando vive en Dios, cuando vive unido a Dios. Esto es lo positivo, cuando vive profundamente, plenamente, verdaderamente con Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Esto es nuestro bien, esto es nuestra afirmación. El hombre viejo, pecador, es falso, es irreal, es negativo, es autodestructivo, porque el pecado es no ser. El pecado es la negación del bien, de la verdad y de la vida, la negación de Dios, la negación del ser. Luego, el pensamiento carnal del hombre viejo es erróneo. Sus deseos, sus aspiraciones son vanas, sus ideas son alucinatorias, vive en la fantasía, en la irrealidad, en el engaño. Las relaciones con los demás están falseadas por el egoísmo, que lo deforma y lo confunde todo. Luego, negar todo esto que es negativo, es afirmar la verdadera vida del hombre. Lo que Jesús en su enseñanza afirma y lo que habla del reino de Dios, se lo enseña a pecadores, a hombres tocados por el pecado. Luego no puede profundizar en esa enseñanza si primero no enseña a los hombres a negar todo ese engaño, toda esa falsedad, toda esa fuerza contraria al amor y a la vida. Además, como estamos hablando ahora ya del amor, no puede haber abnegación si no hay amor. O sea, el negar algo, aunque sea algo negativo en nosotros, necesita una motivación, una fuerza. Y si no hay presencia, aunque sea mínima, de amor verdadero, no se va contra el egoísmo. Si no hay amor a Dios, no hay deseo de no hacer nuestra voluntad, sino la de Cristo, ¿verdad? Entonces, no puede haber fuerza para negarnos a nosotros mismos, si no empezamos ya a vivir un poco en el amor. Si no conocemos o hemos conocido el amor de Dios. Luego, toda abnegación, en definitiva, es un acto de amor. Es un acto de amor a Dios. Por Dios lo hacemos. Un acto de amor al prójimo, porque nos negamos también por amor al prójimo. Y no hay nada más positivo que el amor. San Juan de la Cruz enseña que el que se niega a sí mismo por amor y para amar, con la fuerza del amor, lo hace de este modo, por el amor. Dice, dice el alma que con ansias, con amores, inflamada, pasó y salió en esta noche oscura del sentido a la unión con el amado, porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor que el de su esposo, que es el de su esposo, ese otro amor mejor, que es el de su esposo, el de Dios, el esposo del alma, para que teniendo su gusto y fuerza, tuviese valor y constancia. Es decir, para que teniendo su gusto y su fuerza en este amor, es decir, para que gozando, gustando y fortaleciéndonos en el amor de Dios, tuviésemos valor para la lucha y constancia para fácilmente negar todos los otros amores y gustos y fuerzas, ¿eh?
O sea, como el amor de Dios en nosotros es lo que nos motiva, lo que nos da fuerza y constancia para negar lo que hay que negar y vencer sobre la carne. También hay una idea importante que hay que resaltar y es que el desposeimiento, el desapego, este negarse, este desposeimiento siempre tiene que ser afectivo, afectivo, pero no siempre efectivo. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Pues muy claro. La santidad cristiana no siempre exige no tener, pero exige siempre tener como si no se tuviera. Es decir, sin apego desordenado. San Pablo lo enseña en 1 Corintios 7. El tiempo es corto, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no llorasen. Los que están alegres como si no los tuvieran. Los que compran como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. Y San Juan de la Cruz añade, no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda el alma si tiene apetito de ellas. ¿Eh? Si el alma tiene apetito de las cosas, por no tenerlas, no pierde el apetito. Puede tener apetito aunque no tenga cosas. Puede estar apegado a su deseo de tener, a su imaginación, a lo que sea, ¿verdad? Dice, no tratamos aquí del carecer de las cosas. Sería el desposimiento efectivo, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga, porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni le dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y el apetito de ellas, que mora en ella. Es decir, lo que daña al alma no es las cosas de este mundo, ¿eh? No es porque no pueden entrar las cosas en el alma, sino lo que entra en el alma es la voluntad y el apetito de esas cosas. Eso es lo que puede dañar. Eso es lo que mora en el alma. Por tanto, eso es por donde hay que empezar. El desapego, el desposeimiento que dice aquí, y esa negación a uno mismo, esa abnegación, que en algunos casos también será desapego efectivo y el Señor también pues trata con nosotros de esas maneras, ¿no? A veces va podando y nos quita cosas y para nuestro bien, para que seamos más libres, para que demos más fruto. Por eso, si no estamos desapegados afectivamente y luego viene la poda, nos va a doler mucho. Pero si estamos desapegados, pues nos duele menos o no duele. Así que con esta abnegación, el camino de la abnegación, se trata de empezar, de empezar. No solo plantearlo como un objetivo, bueno, pues ahí está, a ver cuándo empiezo, a ver cuándo lo hago, ¿no? Sino de empezar. Decía San Juan María Vianney, en el camino de la abnegación solo cuesta el primer paso, pero cuando se ha entrado en él, todo se anda por sí mismo. Así que a caminar. Gloria al Señor.